Hola, bienvenidos a La Caja Verde. El programa de hoy está dedicado al ámbito académico. Tendremos un ¿sabías qué? De aquellos que quieren irse a vivir fuera, y Nicole Espejo nos dará esas recomendaciones a tener en cuenta para que sea todo un éxito. Tenemos también de invitado a Francisco Acosta, filósofo y sociólogo, para hablarnos de la perspectiva del docente en esta era de virtualidad. Bienvenidos a La Caja Verde. Y a propósito de que estamos iniciando este ciclo escolar donde estamos de a poco tratando de iniciar la normalidad, donde las clases virtuales siguen allí, pero de forma intermitente, porque de a poco los estudiantes que no conocían su recinto universitario, pues por primera vez lo están conociendo, otros volvieron a él, al igual también que en la escuela básica y secundaria. Y por eso me encuentro en el programa de hoy con Francisco Acosta. Él es filósofo y sociólogo. Bienvenido a La Caja Verde. Buenas, saludos, es un placer saludarlo, Lisbeth. Para mí es un honor. Pues para mí muchísimo más, porque el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver mucho con los estudiantes y sobre todo con esta nueva realidad que hemos empezado a vivir desde el 2020. La virtualidad siempre, bueno, en estos últimos tiempos solamente se ha tocado desde la óptica del estudiante, de qué tanto el estudiante dura frente a una pantalla. Pero desde la perspectiva del docente, ¿cuál es? Bien, es una pregunta importante porque a diferencia de la clase presencial, la docencia virtual implica tres aspectos importantes y relevantes que requieren de una cierta especialización y que por tanto el académico que antes se desenvolvía de manera unilateral en el aula frente al estudiante tiene que asumir ese triple rol. Un rol de contenidista, el rol de soporte técnico y el rol también entonces de tutor. Entonces vemos que se le sumó mucho más. Tres trabajos, claro que sí, claro que sí. Entonces se ha multiplicado el trabajo del profesor con esto de la virtualidad. ¿Y cómo se lidia en parte con esta presión? Y vuelvo ahí, reitero, la cuestión de que siempre se habló del estrés para el estudiante, de tomar todas esas clases virtuales de 3 horas frente al computador, que incluso varias lecturas decían de que no era nada productivo que un estudiante estuviese frente a la computadora tanto tiempo. Pero el docente, que es quien prepara toda esa documentación para brindarles a los estudiantes y ese contenido, que también está durando todo ese tiempo frente a la pantalla, que tiene que tratar de que el estudiante mantenga la atención plena en una pantalla. Hábleme desde la perspectiva del docente, ¿cómo se lidia con eso? Pero todavía no se han podido medir el impacto post-COVID, ¿verdad? Claro. Que es lo que ha traído como consecuencia esa aceleración en los procesos de la educación virtual. Porque la educación virtual ya se vislumbraba desde hace más de 20 años que ese era el mundo, la realidad que nos tocaba vivir. Sin embargo, este proceso del COVID, de la enfermedad traída por ese virus tan letal que ha acabado con la humanidad y nos ha puesto en jaque a todos, pues ha acelerado este proceso. Entonces el impacto post-COVID que se percibe a través de lo que es la educación virtual todavía está por verse. Porque de verdad que lo que hemos visto es una alta deserción de los profesores. De manera que todo profesor que tenía tiempo de jubilarse y que no lo pensaba hacer por ahora, aceleró ese proceso. Lo aceleró. Qué mal escuchar eso. ¿Y en qué pudiésemos ahí establecer que pudo ser el detonante de eso? Bueno, el asunto es que ha habido un aprendizaje acelerado, porque como le comentábamos, son tres especialización. No tan solo es que tú tienes que ser tutor, que quizás sea la parte más fácil, porque muchas veces hay dos componentes en la parte de la virtualidad, que es un componente de la parte, digamos, frente al estudiante a través de la pantalla, o lo que es la parte sincrónica, a través de lo que son las videoconferencias, pero también tenemos la parte asincrónica, que es la de preparar un material que luego usted lo cuelgue en la plataforma. Cambiarlo de formato para el formato para esa parte, y que el estudiante entonces tenga que ser un material interactivo también, aunque sea asincrónico, pero el material tiene que ser digerible y armonizar con el estudiante, con la búsqueda del estudiante. Pero convertir el libro de texto en un material didáctico para la virtualidad
Eso requiere de una especialización, porque hay un manejo tecnológico que no está al alcance de todo el mundo. Dimos la talla en este pasado año escolar, tanto universitario y también una evaluación desde afuera para la primaria y la secundaria, dando las clases virtuales desde su perspectiva. Bueno, es que no teníamos más opciones, es decir, los retos frente a una realidad que tenemos, yo pienso que no teníamos más opciones, teníamos que salir al camino y me parece que frente a la crisis pudimos salir al camino. Claro, no es lo deseable, creo que falta mucho por mejorar, hay que aprender mucho todavía, pero quedamos bien frente a la crisis, me parece que sí. Y a nivel personal, ¿cómo valora esa clase? ¿La prefiere presencial o la prefiere virtual? Porque ahí ponemos el detalle de que en muchas universidades internacionales pues es normal tomar clase totalmente virtual o semipresencial, que se da mucho, por ejemplo, con las universidades de España. Entonces, en el caso personal de Francisco, ¿cómo prefiere la clase, virtual o presencial? Bueno, debo decirle que yo no tuve tanta situación traumática porque yo me adelanté a los acontecimientos. Hace 10 años que yo me preparé para este evento. Asumí una especialización en la docencia virtual y ya mi clase yo la tenía virtual, en su mayoría, en un 80% era virtual. Entonces ahí podemos decir de que parte de la problemática viene de la misma preparación o falta de preparación del docente que no estaba al tanto de las tendencias para poder aplicarlo a su contenido en clase. Es correcto, es correcto. Es decir, no se creía que esto iba a llegar por ahora y se pensaba que eso le iba a tocar a las nuevas generaciones. Jamás la generación de nosotros pensó que le iba a tocar asumir esto con la velocidad con la cual se ha tenido que asumir. Pero no obstante, debo decirte que a pesar de uno tener la preparación para asumir ese reto, el gran reto es que nunca se nos enseñó en esa preparación que teníamos que asumir los 3 roles. Siempre se hablaba de que en la docencia virtual había un experto contenidista, que era el que se encargaba de preparar el contenido que se iba a colgar en la plataforma, que había un experto tutor, que era el que iba a estar frente a la interacción con los estudiantes, dándole respuesta, dándole seguimiento, y que luego había un soporte técnico que era el encargado precisamente de manejar toda la tecnología. Pero de buena a primera yo me encuentro que tengo que asumir el mismo rol. Bugs Bunny. Ese fue un gran reto. Le tocó ser Bugs Bunny. La teoría ahí, cuando llegó a la práctica, se volvió pólvora. Ahí fue un poquito más difícil. Ahí descubrí que realmente salimos al camino, pero realmente fue muy difícil. Porque implicaba un trabajo adicional, muchas veces tener que quitarle tiempo al sueño para poder estar al día con este proceso, porque realmente los 3 requieren preparación. Para usted estar frente al estudiante dándole una tutoría de manera virtual, hay que preparar lo que usted va a decir frente al estudiante, requiere de tiempo. Pero para usted pasar del material didáctico presencial, los libros, por ejemplo, y llevar ese libro, que no es tan solo colgar el libro, porque no es... Claro, no tiene sentido. Es decir, el material didáctico virtual no es tú tomar un libro y ponerlo en un archivo y dejarlo ahí para que los estudiantes lo lean. Se trata cómo hacer digerible desde el punto de vista tecnológico ese material didáctico. Entonces eso requiere de un gran esfuerzo, tanto como los otros 2 esfuerzos que hay que hacer. Y la brecha digital, nuestra realidad eléctrica también, que debe de ponerse dentro de ese párrafo cuando hablamos también de virtualidad, porque muchos chicos, parte de los argumentos que daban eran que no tenían internet para poder acceder a las clases. Ese es otro aspecto que también tuvimos que asumir, porque de verdad que cuando éramos pocos los que estábamos en la virtualidad, el internet sobraba, es decir, la data uno podía manejarla con cierta facilidad. Pero una vez se sobrecarga el acceso a la manipulación de la data, ya hay que buscar nuevas potencias, claro, nuevas tecnologías para poder competir en ese mundo donde todo y cada quien pues está tratando de accesar. Porque no tan solo para la docencia, sino para reuniones, para otras actividades. Creo que las empresas tecnológicas tuvieron que sacar de abajo también para actualizarse y poder mantener la data. Por demás decir, no es de más decir que eso tiene un costo también y que no todo el mundo tiene acceso a ese costo. Esa es una de las grandes limitantes que tenemos. El caso de los estudiantes, nosotros tenemos estudiantes que
funcionan y mucho se dice que los estudiantes son los nativos digitales y que se manejan con un celular, pero no es lo mismo usted utilizar un celular para chatear que para preparar un material didáctico. No es la misma data. Ahí dio un para punto usted clave. comunicarse por chat, por WhatsApp, usted lo puede hacer con un paquetico. Usted compra una tarjeta, se la coloca y resuelve. Y resuelve el día entero. Pero preparar una tarea virtual le consume la data en menos de una hora. Bueno, con subir el archivo de Word o el PDF, el peso del archivo eso ya no es el mismo tampoco. No. Entonces son de las cosas que hemos encontrado con limitación, no tan solo para el estudiante, sino también para muchos profesores que no disponían de esa tecnología en ese momento. Y es bueno, Francisco, que se ponga sobre la mesa esa perspectiva del docente también, porque mucho que se habló en todo momento desde el lado del estudiante, pero pasábamos por alto todo lo que estaban pasando los profesores para poder llevar todo ese contenido, subirlo a la plataforma y hacer, como dijo usted, tratar de ser Box Bunny, 3 trabajos en uno. Nos vamos a una pausa y al retornar, pues hablaremos sobre la importancia de la lectura en los estudiantes universitarios, también un proyecto humanístico que tiene Francisco y también por ahí me dijeron un pajarito que se quiere postular a algo, así que si quieren saber no se muevan de la caja verde. Netflix acaba de lanzar el tráiler de No mires arriba, la película con el reparto más impresionante del año, ya que en el mismo participan actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y también Cate Blanchett. No mires arriba cuenta la historia de 2 astrónomos de poca monta que descubren que un cometa va a llegar y destruir la Tierra. Para intentar evitarlo, emprenderán una descomunal gira mediática con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre lo que les espera. Escrita y dirigida por Adam McKay, cineasta detrás de títulos como Hermanos por Pelotas, La Gran Apuesta o El Vicio del Poder, No mires arriba se perfila como una de las grandes apuestas de la plataforma de cara a los próximos premios Oscar. De hecho, No mires arriba va a ser uno de los títulos que reciba un tratamiento especial por parte de Netflix, ya que a partir del 10 de diciembre podrá verse de forma limitada en cines, mientras que su llegada a la plataforma no se producirá hasta el 24 de diciembre. Esperamos de que esta no nos defraude. Estudiar en el extranjero es una experiencia que si no todos, muchos anhelamos. Yo era una y se me cumplió, pero cuando me fui no era consciente de todos los cambios que iban a experimentar mi cuerpo y mente, porque el cambio no es solo irse a otro país, sino todo lo que viene detrás y quedamos por sentado con la frase "me voy a vivir fuera". El disfrute no comienza al otro día de tu vuelo y por eso a ti que estás pensando en irte o que se te acaba de abrir la oportunidad, te dejo 6 aprendizajes que tuve de mi viaje de estudios en Madrid. 1. Presta atención a tu salud mental. Prepárate para enfrentar momentos de nostalgia que son completamente normales, pero que pueden sacar a relucir sentimientos confusos que nunca habías experimentado anteriormente. Créeme que vas a estar acompañada o acompañado. La mezcla emotiva de bajos estados de ánimo por dejar el lugar seguro y la alegría y la satisfacción de cada día descubrir cosas nuevas te puede hacer sentir inestable emocionalmente. Atrévete a conocer esos sentimientos porque son parte de ti, pero no dejes que sean ellos los que guíen tu experiencia. Y comunícalo, porque en situaciones de vulnerabilidad, saber que estamos acompañados nos ayuda a aceptar la fragilidad como algo que podemos manejar y mejorar para nuestro bien. 2. Ponte pequeños retos que te ayuden a derrumbar barreras y deconstruir conductas aprendidas. Si no se te da la ubicación espacial, cada día memoriza las calles que debes tomar para llegar a tu destino sin ver el mapa. Por ejemplo, saber hacia dónde vas te va a ayudar a sentir que eres parte de ese lugar. Haz que las cosas sucedan. Movimiento trae movimiento. Vas a estar en el lugar perfecto para ponerte a prueba. Nadie te va a juzgar y vas a crecer. 3. Haz tus planes y no dependas de otros. Que el que se quiera montar en el barco, que se monte. Ese fue el mejor consejo que me dieron para dejar de pensar tanto y comenzar a hacer las cosas por mí, para mí y por mi cuenta.
Yo tardé en aprenderlo, pero tal vez tú que me escuchas puedes hacer conciencia desde ahora, porque la autonomía comienza con detalles como ese. Y la felicidad depende de ti. Puede que a nadie le importe en qué inviertes tu tiempo, pero tú sí debes saber cómo y dónde quieres aprovecharlo, porque tú eres quien tendrá los días contados en ese destino. 4. Aprende a disfrutar de ti. Si no te has sentado solo en un café o en un restaurante, hazlo. Si no has ido a un parque o a caminar por tu cuenta, hazlo. Tenemos una imagen de que la soledad es siempre sinónimo de tristeza y estamos errados. Viajar sola, por ejemplo, es algo que nunca me había planteado. Le tenía miedo, pero lo hice. Y ahora sé que viajar solo vale la pena, porque conocí gente en el camino, caminé sin prisa y sin pausa, comí despacio y disfruté cenar sola. Disfruté de mí y me ayudó a recordar que el que no es feliz solo no puede dar felicidad a otros. 5. Adáptate a tus posibilidades. Vas a vivir la experiencia de acuerdo a tu presupuesto e intereses. Asegúrate de tener las condiciones básicas para tener calidad de vida y a partir de ahí, programa actividades para conocer y disfrutar. En mi experiencia se aprende más de la gente y del pueblo que de los lugares turísticos. 6. Mantén el contacto. Es cierto, la distancia te dirá cuáles son las personas que van a estar para ti incondicionalmente, pero la comunicación es una herramienta de doble flujo y así como denota cómo son los demás, denota cómo eres tú. Aprende a dar seguimiento a la vida de quienes te importan. Sé fiel a tus valores y recibirás lo mismo. Y estamos de vuelta con la conversación que tenemos con Francisco Acosta, filósofo y sociólogo. Y ahí dejé al aire de la importancia de la lectura en el estudiante universitario. Y en esta era también digital totalmente, ahí pudiésemos centrar dos temas en uno. La posverdad en el ámbito académico. Se escucha como que muy problemático todo. ¿Cómo logramos condensar y organizar toda esa información como estudiante universitario para mantenernos al día y sobre todo para adquirir esa información que sea de una fuente confiable y que tenga veracidad? Ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo, y no tan solo en República Dominicana, sino diría yo en el mundo. Porque hay un nuevo tipo de lectura que tenemos que aprender ahora en estos momentos, en el contexto del uso de la tecnología o de la educación virtual, que no es la lectura del libro físico, es una lectura de que se maneja con el hipervínculo, con el hipertexto, en donde un texto te va llevando a otros textos. Entonces eso tiene una doble implicación. Una implicación desde el punto de vista de que se necesita no una lectura, digamos, unidireccional, sino que se ramifica y eso complica más la situación de la lectura de la que ya hoy tenemos. Porque mucho se habla de que se necesita leer, de que es importante la lectura, pero me da la impresión de que poco se está haciendo para que adquiramos los hábitos de lectura necesarios y suficientes para que cuando el estudiante llegue a la universidad se encuentre ya con como la lectura como un instrumento de desarrollo, un instrumento realmente educativo. Ese fomento pudiésemos indicar que no viene desde el profesor de básica y secundaria o desde la familia. ¿En quién implica esta responsabilidad, según su criterio? Bueno, es que la educación empieza 20 años antes del niño nacer. Educando a la madre, siempre se ha dicho eso, educando a los padres. Porque la educación es todo un sistema que implica no tan solo el aula, el aspecto áurico, sino que también implica el aspecto comunitario, el entorno de donde el niño adquiere el primer nivel de socialización. De manera que el entorno familiar me parece que es fundamental para el desarrollo de la lectura. Un niño que nace en un hogar donde nunca ha visto un libro no puede tener los mismos hábitos de lectura que donde se ha criado, se ha desenvuelto en un ambiente donde ve un libro por doquier. Entonces ahí vemos de que sí, el entorno familiar creo que ayuda. Obviamente que la escuela no puede tener eso como excusas para no hacer su trabajo. Lo único que el profesor va a ir un poquito más forzado.
habría que desarrollar elementos didácticos, pedagógicos, que en cierta medida supere o permita superar esa etapa que en el niño dominicano, no así en otras latitudes, se logra. Un niño en algunos lugares cuando ya va a la escuela, y aquí mismo en el país hay hogares que son así, que cuando el niño va a la escuela ya está alfabetizado. Sí, porque en la casa, desde que nació, se está desenvolviendo con libros. Entonces ya ese niño que va a la escuela en esas condiciones, el profesor encuentra realmente un caldo de cultivo para desarrollar las habilidades de lectura. Sin embargo, yo pienso que siempre hay que tener una oportunidad. En nuestro país, y yo coincido ahí con José Ramón Albáñez Pons, que hizo un artículo, un ensayo fenomenal y que fue publicado por aquí por Acento precisamente, en donde él dice, bueno, ya está bien, estamos mal. El niño en la educación básica ya no aprendió a leer, pero no podemos dejarlo que sea un profesional y que no aprenda a leer. Eso hay que lograrlo en la universidad. Y estoy de acuerdo con la propuesta que él dice que en adición a los 2 niveles de lengua española que se enseñan en todas las universidades en el ciclo básico, sería conveniente que la lectura se mantenga como un eje transversal en todas las carreras. Quiere decir que en todo el ciclo dar la asignatura. En todo, exacto, en toda la carrera, todos los semestres, o todos los cuatrimestres, en adición a las asignaturas propias de la malla curricular de su carrera, se le coloque una asignatura adicional que tenga que ver con la lectura. Y ahí ya viéndolo como desde parte del estudiantado, ¿no sería bueno evaluar también quizás quitar materias que quizá en el plano universitario pues no valgan tanto la pena incluirlas como en el caso de que sí en la parte de lengua española? Eso habría que valorarlo porque realmente una malla curricular no pienso que haya muchas materias que sobren. Lo que se necesitaría es, por ejemplo, sacar más tiempo, porque de verdad que hoy en día la prisa ha llevado a que uno quiera salir rápido de las universidades, dedicándole menos tiempo a lo que debería tenerle para desarrollar sus habilidades. Claro, totalmente. No hace mucho tiempo en República Dominicana el estudiante era un estudiante a tiempo completo. Era un estudiante que asistía a su universidad, practicaba deporte en las tardes, y en la noche se quedaba estudiando en la casa. Era su segundo hogar. Era un estudiante a tiempo completo. Ya luego teníamos un estudiante a medio tiempo. Un estudiante que estudiaba medio tiempo en la mañana, y trabajaba en la tarde, o trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde, y descansaba en la noche. Pero el estudiante que tenemos hoy en día es que trabaja el día entero. Sí, Entonces, ¿en qué momento va a desarrollar los hábitos de lectura? Porque una lectura no es enseñarte las reglas gramaticales. Hay una práctica que conlleva tiempo. Y ahí podemos acotar, señor Francisco, en las redes sociales cómo se ve de que no hay lectura comprensiva. Colocan un artículo en un periódico digital y los comentarios de la gente van muy lejano a lo que realmente dice el texto. Y eso duele a uno ver que casi el 80%, para lanzarle ahí un número, pues un poco de mi atrevimiento ahí, un porcentaje atrevido, pero de que no entienden el texto, y es la mayoría. Y es bueno eso de poner sobre la mesa siempre, tratar de intercalar esa parte académica con lo que día a día hacemos, en este caso las redes sociales, que son una realidad. Pero qué bueno de que justamente usted, con todas esas inquietudes y muy al tanto de todas las tendencias que hay, pues se está postulando para la Facultad de Humanidades. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, esa es una aspiraciones que trasciende un poco lo personal, que lo es, porque también uno tiene sus motivaciones personales. Claro. Pero resulta que nuestras aspiraciones al decanato de la Facultad de Humanidades es parte de un proyecto académico que se llama Nuevo Humanismo. Como su nombre lo dice, parecería que es nuevo, un neologismo, pero no lo es, porque es un concepto que viene desde los griegos. Es colocar al hombre en el centro de la reflexión. Por primera vez, los griegos empezaron a reflexionar sobre la naturaleza, luego hubo una ruptura y se colocó entonces una reflexión, una introspección. Decía Sócrates, conócete a ti mismo, es decir, había un universo que los filósofos de la naturaleza lo veían hacia afuera, y a partir de la filosofía socrática hay un universo que está en el centro del hombre mismo. Y de ahí nace precisamente la visión de la necesidad de reflexionar sobre lo humano, sobre qué es el humano. Luego, en diferentes épocas de la historia del pensamiento,
vamos a ver que aparece el humanismo cristiano, el humanismo renacentista, el humanismo marxista, pero ahora estamos proponiendo un nuevo humanismo que es la continuidad de todos esos humanismos, pero que marca una diferencia. Marca una diferencia porque nos coloca en contraposición a una nueva visión que se ha instalado desde hace algún tiempo, que se llama el neoliberalismo. El neoliberalismo es aquella visión que concibe al ser humano no como tal, no como un ser humano, sino como un recurso humano. Me encanta de que está justamente explicando todo el significado de su postulación y justamente ahí también agregando toda la parte anterior de su posición acerca de temas que nos compete a todos, incluso a los que quizá ya salieron del marco académico, pero yo creo que como entes sociales debemos de seguir procurando de que los estudiantes pues tengan las mejores herramientas, porque al final esos serán nuestros compañeros de trabajo en un momento o serán quizás nuestro jefe en otro momento, entonces nunca nos estamos despegando de la parte académica. Como conclusión general y partiendo también desde su postulación para la Facultad de Humanismo y del tema central que hemos tratado en el programa de la Caja Verde, ¿cuál sería? Bueno, nosotros pensamos que el compromiso con nosotros, con la Facultad de Humanidades, es convertir que los egresados de nuestra facultad no sean un profesional para un mercado laboral, sino que sea un ser humano en capacidad y las competencias para la solución de problemas concretos en la sociedad. De manera que lo que pensamos es que la Facultad de Humanidades debe formar seres humanos, no recursos humanos. Esa palabra no le gusta a muchas empresas, que incluso yo creo que debe ser el eje transversal o la columna vertebral de toda empresa, que en ocasiones se le olvida de que su personal son seres humanos y que hay que ser empáticos en ocasiones. Un placer, Francisco Acosta, recibirlo en la Caja Verde. Placer es nuestro, ¿verdad? Invite a todos los que están involucrados en su proceso como en la universidad para que puedan votar por usted cuando se hagan esas elecciones. Las elecciones será el año próximo, a mitad de junio del 2022. Esperamos que todos los televidentes que ven este espacio, la Caja Verde, pues tengan la oportunidad de echar su voto por el proyecto Nuevo Humanismo, que nos llevará al decanato de la Facultad de Humanidades para poner en práctica todo esto que estamos diciendo. Un nuevo humanismo para la solución de los problemas concretos. Un ser humano formado en valores para mejorar nuestra condición socioeconómica. Valores sobre todo, eso debe ser la clave de todo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales, estamos en @lacajaverderd, en @acentotv y la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.